Buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en una nueva edición de su programa Nuevas Voces. Hoy día jueves 16 de mayo, son las 13 horas con 7 minutos, absolutamente en vivo. Comenzamos un nuevo jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, qué gusto verlo como siempre, pues. Estamos muy contentos de tenerlo de paso por Chile, profesor. Pero sabemos que es una agenda internacional muy intensa la suya. No he salido en marzo, en abril, en mayo, no sé de dónde vienen esos comentarios. Oiga, profesor, modesto académico, ¿no? Un gran y extraordinario académico, no lo había dicho, además director de formación del Instituto República, académico de la Universidad San Sebastián, director del proyecto de Historia de Chile 1950 ya, o 1960, 2010, que ya tiene ¿cuántos tomos ya, profesor? 9 tomos publicados. Y faltan otros 9 más, por lo menos, yo creo. Por lo menos, estamos ahí avanzando. El próximo año esperamos tener los tomos 10, 11 y 12. Es una obra colectiva, estamos trabajando los de siempre, Milton Cortés, José Manuel Castro, Miriam Duchens, Gonzalo Lario, Ángel Soto y yo. Se han sumado Cecilia Morán y Javier Castro, de manera que es un equipo bueno. Yo soy el director general de la obra iniciativa de la Universidad San Sebastián. Que hace poco hizo una presentación también en regiones, ¿o no? Efectivamente, según entiendo. En Valdivia. En Valdivia. Así que en la sede de la San Sebastián, así que son viajes locales. Viajes locales, eso es verdad. Le quería proponer, profesor, que pudiéramos conversar sobre un tema que se está empezando a tomar la agenda, porque ya lo dijo la semana pasada el presidente de la República, diciendo que él le gustaría que se pudiera tramitar en el Congreso en el mes de mayo la reforma de pensiones, y además nos enteramos que el gobierno puso suma urgencia a su tramitación en el Senado, lo que obliga a despacharla dentro de los primeros 15 días. Además, esto ha generado una especial crítica al interior del Congreso por parte, por ejemplo, del presidente de la comisión correspondiente, el senador Iván Moreira, quien sostuvo que pareciera ser que el presidente no quiere que se llegue a acuerdos. Hubo sorpresa, esta urgencia no estaba dentro de lo acordado, sostuvo también el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Esto puede contrastar un poco con las palabras del presidente. Según se destaca en la prensa, el presidente llamó a buscar acuerdos. Lleguemos a un acuerdo entre empleadores, trabajadores, sociedad civil, gobierno, para poder mejorar la calidad de vida de nuestra patria, partiendo, por cierto, por la seguridad, tomando el desafío del crecimiento, incorporando también las mejores condiciones laborales y la dignidad de la vida en todas sus etapas, incluida la vejez, dijo el presidente de la República. Hace pensar y rememorar un poco lo que era la política de los acuerdos de hace muy pocos años atrás. ¿Se parece esto a la política de los acuerdos? ¿En qué consistió? Cuéntenos un poquito, profesor. Partamos por el pasado y luego vamos al presidente Gabriel Boric. Si uno mira el tema en tiempo remoto, lo que se llamó la democracia de los acuerdos, ese fue el gobierno del presidente Patricio Aylwin. Se le llamó de dos maneras: democracia de los consensos básicos, que era la fórmula que utilizaba Edgardo Benninger, el ministro del presidente Aylwin, o democracia de los acuerdos, que era la fórmula que estableció André Alamán, que fue uno de los promotores de esta idea. Él no era en ese minuto parlamentario, era dirigente de Renovación Nacional y una de las figuras fundamentales, cruciales de la transición y del primer gobierno de la democracia chilena. Ahora, llevado a lo que podemos entender como ese pasado de la democracia de los acuerdos, hay que tener dos consideraciones en la cabeza. Primero, que Chile vivió una época muy turbulenta y de gran división entre 1970 y 1983 al menos. Se podría extender hasta el 89 o 90, pero ya vamos a ver los matices. ¿Qué significa eso? Que en el gobierno del presidente Allende la tendencia de los acuerdos iniciales, por ejemplo el que permitió la llegada del presidente Allende a la moneda, que fue el Estatuto de Garantías Democráticas, pronto viró hacia una polarización y se fue vaciando el centro político, y finalmente cuando el propio presidente Allende pedía acuerdos con la democracia cristiana, un eventual plebiscito u otra fórmula, todas fracasaron una tras otra y el sistema democrático terminó colapsando. Después, el gobierno del general Pinochet, por su origen y por su naturaleza, también fue un gobierno de división. Podía aspirar a la unidad nacional, podía tener un proyecto de esa naturaleza, pero por definición
partía con una gran división, con el quiebre de la democracia y otras situaciones. A eso se sumaba, en este segundo caso, que no había Congreso Nacional donde se pudieran buscar acuerdos. De manera que los acuerdos eran más locales, tenía que llegar a acuerdos la Junta de Gobierno, claro, los sectores más partidarios del gobierno. ¿Cómo se cierra esto? Yo creo que la década clave es la del 80, no es la del 90. O sea, entre 1983 y 1989 hay 3 hitos que a mí me merecen la mayor atención, doctora Costa. Primero, el Ministerio Jarpa. Lo que hace el ministro Sergio Onofre Jarpa cuando es convocado a La Moneda como ministro del Interior en agosto de 1983 es iniciar lo que se conoció como la apertura, el diálogo con la oposición democrática. ¿Qué significa eso? Significa reconocer a los líderes como actores políticos. Uno podría decir, oye, pero el diálogo de Jarpa no terminó en cosas concretas, no se materializó en un cambio constitucional, en estas 5 cosas. No se materializó en eso. Pero fue un cambio de perspectiva en la política chilena. En la práctica hizo que la política volviera a ser una actividad relevante, y si uno mira el estilo de la política entre el 83 y el 89 es básicamente la que se instala en tiempos de Sergio Onofre Jarpa. Obviamente no fue solo eso, fue la Alianza Democrática conformada por socialistas y demócratas cristianos con liderazgos fundamentales de Gabriel Valdés, de C y de Ricardo Lagos. Primero. Segundo, el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia Plena de 1985, que fue promovido por el cardenal arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, y que firmaron fundamentalmente corrientes opositoras al gobierno del general Pinochet, todas de centro izquierda o de izquierda, pero a la que se sumaron también algunos sectores de derecha. Ese es un gran instrumento con sentido democrático, que obviamente tiene un itinerario de transición hacia la democracia distinto al fijado en la Constitución del 80, que finalmente no se aplica, pero que muestra también un estilo, una forma de hacer política que es propia de la democracia de los acuerdos y que establece la necesidad de que la democracia sea el sistema político que rige en Chile, que las decisiones tienen que tomarse por mecanismos pacíficos, y condena a aquellos grupos que promueven la violencia o la justifican, entre ellos el Partido Comunista. ¿Y este acuerdo fue firmado por qué partes, el de 1985? Promovido por la Iglesia Católica, y que tenía como gestores fundamentales a José Zavala, a Fernando Leni y a Sergio Molina. Lo firmaron la Democracia Cristiana, Grupo Socialista, la Unión Nacional de Andrea Alamán y otros partidos. Ya, o sea, era transversal. Era transversal, pero excluía, como se dijo en ese minuto, a los extremos. Los extremos eran el gobierno del general Pinochet y el Partido Comunista. Ahora, el extremo del gobierno del general Pinochet se probaría a los 5 años, era el 44% de la población, o sea, era una exclusión muy grande, muy significativa. Pero es bueno, porque es bueno el sentido de acuerdo que tiene el mencionado documento promovido por la Iglesia Católica en la capital. Y el tercer hito que a mí me parece relevante, doctora Costa, y con esto cierro, es el acuerdo promovido por el ministro del Interior, Carlos Cáceres, en 1989, para llegar a una reforma a la Constitución de 1980. Esto fue clave, porque si uno ve, el plebiscito lo había ganado la oposición. Ampliamente. Claramente. Más que ampliamente. Pero el gobierno tenía un apoyo relevante, 44%. Y tenía el poder. Exacto. Lo seguía teniendo hasta el 11 de marzo. A pesar de que habían algunos que le decían que tenía que terminar inmediatamente el gobierno y entregar el poder. Esa fue propuesta de algunos, que efectivamente no se allanó el gobierno a esa fórmula. Pero sí el ministro Carlos Cáceres, que reemplazó al ministro del Interior Sergio Fernández, dijo: hay que promover una reforma constitucional que permita legitimar más la Constitución, hacerla más accesible y corregir ciertas cosas que puedan no estar funcionando o no ser muy buenas para el futuro. De hecho, en un minuto fue empoderado para hacer eso por el propio Pinochet, y luego entiendo yo que cuando le fue a llevar los resultados parece que se anduvo repitiendo un poco Pinochet. En algún minuto el general Pinochet como que no le gustaba alguna reforma y decía: esta tampoco. El ministro Carlos Cáceres dijo: bueno, general Pinochet, entiendo que usted tiene el poder y yo lo que quería era esto, y
por ende no puedo seguir en el cargo, renunció. Finalmente el general Pinochet lo confirmó en el cargo al ministro Carlos Cáceres y se hizo el acuerdo con la oposición. Se votó y el 90% apoyó el cambio constitucional de julio de 1989. Entonces lo que te quiero decir es que hay 3 antecedentes que preceden al gobierno de Patricio Aylwin que pueden ir en esa misma dirección, y yo creo que al menos cuando uno analiza la democracia de los acuerdos de los años 90 tiene que ver estos síntomas, estos signos que indican el cambio de la política chilena desde la polarización de los 70 o del 73 al 83 hacia una nueva forma de entender la política que muchas veces se denostó, pero que permitió algunos de los buenos años que tuvo Chile en el último medio siglo. Bueno, y eso es lo que llama la atención, porque es importante analizar cuáles son las características que podrían representar a esa democracia de los acuerdos y cómo contrasta también con lo que usted mencionaba recién, que de alguna manera fue de los diría yo, estandartes que levantó el Frente Amplio y particularmente Gabriel Boric como críticos de esa democracia de los acuerdos, de la cocina de Saldívar, se le apuntaba con el dedo, y llama la atención que hoy día la verdad sea a lo que quieren apuntar también en el gobierno. Lo que pasa es que cuando tú criticas los acuerdos puede tener 2 explicaciones. Una puede ser la ignorancia que puede ser histórica o de experiencia de gobierno, porque gobernar a veces exige llegar a acuerdos, no siempre, pero muchas veces exige llegar a acuerdos. La segunda razón puede ser ideológica. O sea, yo sé que hay que llegar a acuerdos si quiero lograr algo, pero no estoy disponible, porque mis ideas son tan puras que cualquier acuerdo es una impureza, de manera que no estoy dispuesto. Eso podrían ser dos explicaciones. Entonces yo tiendo a mirar los acuerdos del pasado chileno o que se producen en otras sociedades como cosas que son negativas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la parte real? Ocurre lo siguiente: cuando tú tienes un gobierno, como es el caso del presidente Gabriel Boric, tú tienes el poder ejecutivo, eso es obvio. Lo tienes legítimamente. En el caso de Gabriel Boric, además lo tiene democráticamente, porque obtuvo en la segunda vuelta más del 50% de los votos. Hasta ahí vamos bien. Pero resulta que él no tiene la mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, al menos la mayoría nítida. En la Cámara es medio enredosa la cosa, en el Senado es claro que no tiene la mayoría y hoy día tiene la minoría. Pregunta: ¿qué puede hacer un gobernante cuando se encuentra frente a la realidad, no a la teoría, de tener minoría en las cámaras? Puede hacer básicamente 3 cosas. Gobierna con lo que hay. O sea, el presidente dice: ¿sabes qué? No mando ni un proyecto de ley, sino que gobernamos con las leyes que hay y más o menos administramos el país tal cual. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero cobrar más impuestos, que si yo quiero subir la cotización en las pensiones o bajarlas, si yo quiero, no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque prefiero seguir como está. Una. Segunda alternativa: choco con el Congreso. ¿Y cómo choco? Bueno, lo ataco, lo toreo, o el Congreso torea al presidente de la República. Eso fue un tema que tú conoces muy bien, el gobierno de José Manuel Balmaceda en 1886-1891. Pero también fue el gobierno del presidente Salvador Allende. O sea, tú puedes llegar a tener una política donde los poderes del Estado viven peleando. Y eso tiene un costo altísimo. Hace pocos años se habló del parlamentarismo de facto, de hecho. El parlamentarismo de facto tiene mucho de eso. Efectivamente, era una etapa en que la mayoría del Congreso, contrario al presidente Sebastián Piñera, le dijo: o usted se somete o le va a ser muy difícil gobernar. Segundo, chocar. Tercera alternativa, llegar a acuerdos. Si no hay más alternativa. O sea, claro, algún creativo o alguien más inteligente puede decir: no, si yo conozco una cuarta alternativa, que la presente, la analizamos. Claro, porque sería trampa decir: oye, elecciones de medio término, ¿no? Pues eso es cambiar las condiciones, digamos. Que puede pasar, pero es una propuesta. No, pero eso es una buena idea. Disolver la Cámara es una buena idea. Pero eso es hacer una reforma de la situación actual, digamos. Cambiar la Constitución, ya, eso puede ser una buena idea. En las condiciones es como actuales, la estrategia Milei. Oye, si no me aprueban las leyes, no importa, 1 año y medio más tengo elecciones y ahí veremos quién gana, digamos. Ya, pero eso es chocar. Claro, es chocar democráticamente, institucional y todo eso, pero los choques a veces son extrainstitucionales. Entonces, si estamos de acuerdo en que esas son las 3 formas viables, reales, que existen en la sociedad, la pregunta, doctora Costa, es: ¿qué hacemos? Bueno, tú tienes que elegir. ¿Me quedo como estoy, choco o llego a acuerdo? Y lo que le ha pasado al presidente Gabriel Boric
en La Moneda, no el candidato Boric, no el dirigente estudiantil Boric, no el diputado Boric, el presidente de la República, es que ve que lleva poco más de 2 años y le ha costado mucho avanzar, entre otras cosas porque no ha llegado a acuerdo. Se nos pasa el tiempo volando, como siempre, conversando con Alejandro San Francisco. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos conversando en este Jueves de Historia. Quédese ahí. Seguimos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este nuevo Jueves de Historia. Pero antes, como siempre, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. AFP Capital quiere ser tu AFP con su video atención. Podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Y este invierno, conectados y con energía, en Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor y conoce más en enel.cl. Y no olvides comprar el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Profesor Alejandro San Francisco, estábamos conversando qué posibilidad puede haber, ¿cierto?, de que haya un gran acuerdo, de que haya una digamos, situación similar a la que vimos a inicios de los 90, finales de los 80, en estas políticas, ¿cierto?, del acuerdo. Y hay algunos que dicen que quizás el 1 de junio, cuando el presidente de la República tiene que dar su discurso anual a la nación, su cuenta pública, puede ser una buena instancia para que aprovechara, algunos dicen, para llamar a esos acuerdos de manera clara, sincera y haciendo una verdadera rectificación democrática de lo que lleva de gobierno, o que por otro lado insista y persevere en políticas que son más bien identitarias. Se ha mencionado, por ejemplo, la condonación del CAE y una serie de otras propuestas. Hablemos un poquito esto de los discursos a la nación, de los discursos del 1 de mayo, que ya no son el 21 del 1 de junio, que ya no son el 21 de mayo, como era hasta hace poco, profesor San Francisco. Sí, yo creo que es una buena oportunidad y hay una cosa que hay que tener en la cabeza, doctor. Si uno mira la evaluación del presidente de la República, que llegó a su nivel más bajo la primera semana de mayo. Sí, hace 2 semanas. Subió 2 puntos esta última semana en la encuesta Cadem. Tú sabes que los mejores resultados del presidente Boric son después de los discursos del 1 de junio del 22 y del 23. Así es. Subió entre 8 y 10 puntos después de su discurso. Lo cual revela que es un momento positivo para el presidente de la República el discurso del 1 de junio. Ahora, se difumina rápido, o sea, los baja en 2-3 semanas después. ¿Qué significa eso? Que el presidente puede tener una consideración especial hacia ese discurso y puede buscar, como bien dices tú, un acuerdo grande y llamar a los sectores políticos a lograr dicho acuerdo. Yo veo 2 grandes diferencias respecto de la democracia y los acuerdos de los 90. La primera, me parece a mí, es que había actores muy relevantes en la democracia y los acuerdos de los 90. O sea, Edgardo Benninger era una figura crucial por parte del gobierno del presidente Elwin. Jarpa fue muy determinante en la oposición para lograr esos acuerdos. Ojo que así lo dijo el presidente Elwin. O sea, esto no es un tema de apreciaciones subjetivas, sino que así lo decían los actores de la época. Ese es un primer punto. Se requieren actores relevantes en la búsqueda de aquellos acuerdos. Y lo segundo, que se percibieron que esos acuerdos eran necesarios para Chile, para legitimar el sistema en moro y cristiano. Para y no devolver la estabilidad al país. Así es. Por ejemplo, eso tenían las reformas constitucionales del 89, pero también la reforma tributaria y laboral, que no apoyaron todos. La UDI no lo apoyó, Jaime Guzmán se oponía a dicho acuerdo, por ejemplo. Yo creo que hoy día, ¿qué problemas tenemos? Hay una falta de liderazgo político y la oposición al gobierno de Sebastián Piñera fue extraordinariamente dura. No solo dura, muchas veces fue infamante.
en ocasiones se salió de los márgenes institucionales, particularmente en torno al 18 de octubre, incluso procuró sacar al presidente de la República. Hay algunos como Juan Leonardo Lagos, panelista de nuestro programa, que dice que fue verdaderamente una posición desleal con la institucionalidad, desleal con la democracia. Hay un artículo muy notable de Valentina Verbal en un libro que se publicó el 18 de octubre que trabaja ese concepto de la deslealtad hacia la democracia, muy interesante. Por supuesto, Juan Leonardo Lagos, una persona muy inteligente, capaz y asertivo, ha orientado su análisis en la misma dirección y me parece que lo ha argumentado correctamente. Entonces, por ahí va la cosa. Pero lo que quiero decir es que se han quebrado ciertas confianzas. Pero hay un segundo elemento, doctor, para terminar. ¿Es bueno el acuerdo del 6%, 3% para acá, 3% para allá en materia de pensiones? ¿Responde eso a lo que quiere la ciudadanía efectivamente? ¿Va a mejorar las pensiones? Lo mismo pasa con el acuerdo tributario. Porque yo decía que el acuerdo tributario se hizo en tiempo de don Patricio Elwin porque tenía sentido de legitimar y recaudar más, pero Chile estaba creciendo al 7%, o sea, era una realidad económica distinta, incluso al 10% uno de los años. ¿Cuál es el problema hoy? Que tenemos un crecimiento muy pobre, muy bajo en relación con América Latina y en relación con nuestra propia historia, por una parte, y por otro lado ya hemos hecho varias reformas tributarias o pactos tributarios, como se llama, que son alzas de impuestos, en definitiva. Que todos son alzas de impuestos y que no han tenido mayor recaudación tributaria precisamente porque han detenido el ritmo de crecimiento que llevaba Chile. Entonces, yo creo que el gran problema que tiene Chile hoy y que tiene el presidente Boric y que se va a enfrentar con eso el 1 de junio en su mensaje presidencial es que la dificultad de llegar a acuerdo es porque no hay acuerdo. Y podemos analizar luego la frase que tú leíste del senador Moreira y alguna otra en esa dirección. Sí, no hay acuerdo porque hay una posición política muy clara en contra y porque también siempre está esta discusión de si uno tiene que avanzar en el acuerdo por el acuerdo, y por lo tanto sacralizar el hecho de el entendimiento independientemente del resultado, o si de verdad se tiene que avanzar en un buen acuerdo para el país, sobre todo considerando que otras reformas recientes que se han dicho que son buenos acuerdos y que se han levantado las manos y que hemos llegado a un consenso, bueno, han envejecido bastante mal. Ahí está la reforma educacional, usted mencionaba la reforma tributaria, la reforma electoral. Cuando amplios sectores políticos hoy día dicen que hay que hacer una reforma al sistema político, lo que hacen es resumir una serie de críticas a las reformas electorales que se han hecho. Terminar con el binominal, el sistema proporcional, la nueva ley de partidos políticos. Por lo tanto, merece la pena un poco darse un tiempo y pensar si es que de verdad los que se están proponiendo hoy día son buenos acuerdos, sobre todo cuando también la posición de la ciudadanía es tan clara en contra de lo que quiere hacer el gobierno. O sea, la gente no quiere más impuestos, la gente no quiere que le quiten el fruto de su trabajo de la cotización individual y que se lo entreguen, digamos, al Estado. La gente quiere, por ejemplo, un sistema mixto en salud y este gobierno quiere avanzar hacia un sistema universal. Por lo tanto, también, a propósito del 1 de junio, se va perdiendo un poquito la credibilidad en el presidente, ¿no? Como que tienen que usar algunos recursos especiales los presidentes para poder llamar la atención y desviar el camino. Lo hizo, por ejemplo, Piñera cuando anunció el matrimonio homosexual. Lo que pasa es que tú tienes que definir. Primero, no hay que jugar intenciones de tercero. O sea, yo no puedo jugar que el presidente Boric no quiere llegar a acuerdo. Yo creo que sí quiere llegar a acuerdo. Y te puedo decir cuál es el acuerdo que quiere llegar. 3% y 3%. Ese es el acuerdo que él quiere llegar. Y el resto de la reforma de pensiones quiere mantenerla más o menos tal cual. Pero resulta que tenemos un problema, porque también el gobierno podría decir, no el próximo, el subsiguiente. Podría decir, subamos 6% los impuestos. Entonces, otro sector dirá, no, yo creo que no es el momento para subir los impuestos. Ya lleguemos a un acuerdo, 3%. Claro. Entonces todos los acuerdos serían como un término medio entre las dos posiciones más extremas o más dispares. Que no se veía, por ejemplo, cuando la izquierda proponía el fin al lucro. No decía lucremos poco, lucremos menos, sino que fin completo, radical, absoluto. Ningún acuerdo. Y el copago no era copago más bajo. Exacto. Era eliminar el copago. Exacto. La selección lo mismo. Fue lo mismo. Exacto. Entonces yo creo que aquí
lo que tienen que definir los sectores, y lo tienen que definir de acuerdo a sus convicciones, a su proyecto político, es en qué cosas vale la pena llegar a acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la declaración del senador Moreira. El gobierno muestra que no quiere llegar a acuerdo. El gobierno sí quiere llegar a un acuerdo. Quiere llegar a 3% y 3%. Y cuando dicen, oye, pero es que el gobierno apuró la decisión, llevamos 2 años en el tema. O sea, esto se podría votar hoy día. Se está muy claro. Y el que tenga la posición de que esto tiene que ser 3%, que vote a favor del proyecto del gobierno. El que crea que es un mal proyecto, que vote en contra. Ese es el acuerdo. Ahora, el acuerdo no existe, es un hecho. No es que no se quiera llegar a acuerdo. No hay acuerdo. El gobierno tiene como postura 6% para un fondo estatal. Esa es la postura original. Bueno, se allanó a buscar un acuerdo con el 3%. Un sector de la oposición, casi todo, dice no. Pero significa que la oposición no quiere llegar a ese acuerdo. No es que no quiera un acuerdo de pensiones. De hecho, lo que yo le escuchaba a la mayoría de los dirigentes opositores que se han referido al tema es que el tema solidario hay que encauzarlo por la vía de la PGU. Exacto. Bueno, pero entonces tienen una posición, po. No tienen que llegar a esa fórmula específica. Yo creo que aquí hay que sincerar las posiciones. A ver, y que le gusta el proyecto que vote a favor, el que no le gusta que vote en contra. Y también, no solo dentro de sincerar las posiciones, no solamente quedarse, digamos, dentro de la caja. Yo el otro día conversaba con un amigo y me decía, bueno, si unos quieren subir 3% adicional la cotización individual y otros quieren subir 6% la cotización individual, bueno, hay acuerdo en que al menos se va a subir 3%. Bueno, y vamos a subir del día al 13, digamos. Usted, doctor, se ríe, pero esa es la posición que planteé yo hace 1 año en este programa. Por eso lo decía, Con Tomás Bengolea. Pero ¿dónde está la entre comillas, trampa? Que aquí el gobierno no está dispuesto a ceder en eso, a menos que haya 3% de impuesto adicional. Es que ahí, fíjate que no hay trampa, hay un acuerdo pleno. El 3% tiene que ir a la cuenta individual. ¿Pero estaría dispuesto a votar eso mañana el oficialismo? Probablemente no. No, yo creo que no está dispuesto, pero yo creo que ese es un acuerdo que existe. ¿Dónde no existe el acuerdo? En el otro 3%. Exacto. ¿Qué creo yo? Yo creo que ese 3%, como es un impuesto, tiene que ir a impuestos, no tiene que ir a cotización, impuesto al trabajo, tal cual, que me va a tocar a mí, te va a tocar a ti. Bueno, eventualmente vamos a tener que pagar más impuestos los que tenemos trabajo. Y si ese impuesto va solidariamente a los que tienen una pensión más baja, pero así será. O sea, yo creo que las personas que tienen mejor situación pueden contribuir y deben contribuir a que los otros estén mejor. Pero hay que sincerar la discusión, no hay que hacerla de manera sucia, torcida o alambicada. El 3%, cuenta individual, ese es el ahorro para la propia pensión. Solidaridad, la solidaridad, que es una palabra manoseada en estas discusiones, en la vida social se paga con impuestos generales. O claro, se hace voluntariamente a través de Teletón o a través de... Ahí la gran pregunta es, bueno, ¿qué pasa también con cuánto pone el Estado? Porque si no, si solamente le cargan la mano a las personas, bueno, cuando uno ve todos los espacios que hay de corrupción en las municipalidades, las gobernaciones, el caso fundaciones, la plata que se pierde cuando se pierden vacunas, uno dice, chuta, pareciera ser que el Estado chileno tiene recursos, pero que son muy mal gastados. Pero es que se puede hacer una propuesta intermedia. Yo creo que nos pueden subir a los trabajadores 2%, 3% de impuesto al trabajo, por ejemplo. Pero previamente a esa aprobación se han eliminado 5 o 6 ministerios, claro, se han eliminado 10, 20, 50 programas mal evaluados de los que realiza el Estado. O sea, todos... O se bajan las licencias médicas de los funcionarios del Estado. Médicas, un mes y medio de licencia médica al año. Se prohíben las contrataciones dentro del Estado. O sea, hay un esfuerzo común por el bien que también es común. O sea, en esto yo no en ningún minuto, para si se entendió mal, he dicho cobren más impuestos, pongamos el impuesto. No, yo no creo que haya que cobrar más impuestos, pero si se requiere ayudar a las personas que tienen menos, todos tenemos que estar disponibles. Así tengamos que dejar de tener parte de nuestros recursos. Pero ojo, en eso el Estado es el primero que tiene que echarse la mano al bolsillo, propios, no de los otros. No, y además todavía teniendo en consideración
que tenemos ejemplos, ¿cierto?, de países que han reducido los impuestos y han terminado creciendo más, con lo cual las arcas fiscales también terminan teniendo más recursos. Porque también no hay que olvidar que el tema del crecimiento económico hace que la torta sea más grande y que también se pueda repartir más a las personas. Y al revés, pues cuando se contrataron 80.000 funcionarios nuevos sin mayor necesidad, el gasto anual era, según se dijo en su oportunidad, 1.500 millones de dólares. Bueno, esos 1.500 millones de dólares, en vez de ir a funcionarios que son innecesarios, debiera ir a quienes lo necesitan efectivamente. Y eso, en ese sentido, lo dice uno de los auditores, que podría leerlo después, pero malos acuerdos, no. Buenos acuerdos, sí. Bueno, y como dice el profesor Alejandro Francisco, los invitamos a poner me gusta también a todos los que nos están siguiendo por YouTube, y vamos a ir saludando a todos los que van escribiendo sus comentarios. Siempre está Nemesio, Francisco Vergara dice, basta de malos acuerdos. Pedro Fernández, por ejemplo, Regina, Rodrigo, a todos, muchas gracias por estar siempre conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube también. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos conversando en este Jueves de Historia con el profesor Alejandro San Francisco. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este Jueves de Historia. ¿Qué esperar para el próximo 1 de junio, profesor San Francisco? Yo esperaría dos cosas. La primera, yo creo que el presidente Boric va a hacer un muy buen discurso, como suele hacerlo los primeros de junio. Hay que ver si eso se proyecta o no se proyecta. Lo segundo, la discusión ha estado en si le va a hablar a la barra brava, o sea, al 24%, al 26%, al 30%, o si le va a hablar al país para llegar a grandes acuerdos. Yo me la jugaría por una opción 3. Yo creo que va a ser las dos cosas. O sea, yo creo que va a haber momentos en que va a hablar así con un sentido de Estado, de grandes acuerdos que Chile requiere hoy con urgencia. Es lo que ha venido diciendo el último mes. Lo hizo la ministra Camila Vallejos, también, como estos llamados a la unidad, al acuerdo. Por sobre el bien y el mal, digamos. Así es. Pero por otro lado, él sabe que eso le lleva a perder voto duro. Entonces va a tener que hacer 2, 3, 4 guiños a la fanaticada. Efectivamente, y eso no es torpe. Eso un gobernante requiere, un gobernante se debe al país. El presidente Boric, Piñera, Bachelet, Lagos, Frey, Elwin, etcétera, son presidentes de todos los chilenos, pero también son elegidos por un grupo que tiene un sueño de país, un proyecto, un programa de gobierno. Y en ese sentido me parece que la mezcla, por ahí va a ir la cosa. No tengo información privilegiada, es una intuición. Fíjate que se nos vaya el programa, para los que todavía no cachan, porque me tocó ayer que alguien decía, hoy, bueno, viene el discurso del presidente el 21 de mayo. Ya no es el 21 de mayo. El 21 de mayo es otra la celebración, las glorias navales. Las glorias navales. Primero, doctor, pues ya no nos vemos hasta después del 21 de mayo. Así es. Primero, un saludo a la Marina, a la Armada de Chile, por esta fiesta que tendrá el 21 de mayo entonces. A su comandante en jefe, a todas las personas que estando en Chile o en el extranjero sirven a la patria a través de la Marina. En segundo lugar, efectivamente es una fiesta que durante mucho tiempo, al menos bajo la Constitución del 25 hasta el 73, o sea, hasta el 21 de mayo del 73, y después de 1990, durante un par de décadas, fue la fecha en que se daba el discurso presidencial ante el Congreso pleno. Pero lo que se recuerda ahí es la gesta heroica de Arturo Prat en la Rada de Iquique, un 21 de mayo precisamente de 1879, cuando en condiciones absolutamente desmejoradas respecto de las embarcaciones peruanas, rindió su vida por Chile. Y eso que él se había comprometido, que él seguramente lo vio venir horas o minutos antes de que ocurriera el desenlace fatal, estuvo dispuesto a hacerlo. Y estuvo dispuesto a hacerlo porque se había preparado toda la vida para ello, porque sabe que es honroso morir por la patria si así se reclama, y desde el punto de vista histórico permitió que muchos chilenos comprendieran el momento que vivía el país. Ojalá nunca más tenga guerras Chile, ni guerras internacionales, ni guerras civiles, pero ojalá siempre recordemos el heroísmo de Prat.
Y si alguno quiere leer, aunque no es mi recomendación de esta semana, el libro Arturo Prat de Gonzalo Vial sigue siendo una excelente lectura para estos tiempos. De todas maneras, y además que es notable también, bueno, la frase de Arturo Prat, ¿cierto? Cuando hace el abordaje, y también lo que significa, ¿cierto? Que a pesar de que se haya perdido la batalla, finalmente la figura de Prat está por sobre el resultado, sino que justamente el acto heroico es lo que hace que también se produzca esta a veces tan escasa unidad nacional muchas veces. Efectivamente, hay un estudio muy extraordinario de William Sater, que se llama Arturo Prat Santo Secular, y dice que después del 21 de mayo se produjo en Chile lo que él denomina la Pratmanía, es decir, mujeres que se comenzaban a llamar Esmeralda, los mismos otros que se llamaban Arturo, o sea, Arturo Prat pasa a ser una figura icónica a nivel nacional. Su leyenda se agranda. En los momentos difíciles del país es reclamado como una figura que puede sacarnos adelante, o que debemos tener en la cabeza para salir adelante, porque ante la dificultad mostró grandeza. Y así una serie de circunstancias. Los abogados también lo recuerdan porque fue abogado, se tituló de abogado. Es decir, es una figura muy interesante, y con él murieron muchos otros marinos que estuvieron dispuestos a ello. Vale la pena mucho recordar también entonces la figura de Prat, y también reconocer el trabajo extraordinario que realizan tantos chilenos desde la Armada, ¿cierto?, nacional. Así que, entre otros lugares, en Valparaíso, en Talcahuano, en Punta Arenas y en tantos otros lugares de Chile. Bueno, en el sur de Chile también, resguardando la soberanía, especialmente en la isla extrema, y también en la Esmeralda, que recorre también el mundo. Así que me tocó verla llegar una vez en Cádiz. ¡Ah, qué maravilla! Maravilloso, impresionante. Debe ser extraordinario. Bueno, y antes de que se nos vaya el programa, vamos a cumplir también con una de nuestras tradiciones de los Jueves de Historia, que es la recomendación de libro. ¿Qué nos trae hoy día, profesor San Francisco? Doctor, a partir de hoy voy a comenzar a traer algunos libros, no todas las semanas, pero sí todos los meses, que recuerdan el año 24, pero 1924. Porque en 1924 se produjo el ruido de sable, correcto, el golpe militar, la caída de Arturo Alessandri, la clausura del Congreso, y todo eso dio inicio a la Constitución de 1925 y cerró el régimen parlamentario en Chile. Entonces, voy a partir por mi actuación en las revoluciones de 1924 y 1925 del general Mariano Navarrete, quien fue el inspector general del Ejército. Esto lo publicó el Centro de Estudios Bicentenario en la colección Memorias Militares, y tiene un estudio preliminar de René Millar. Es bien interesante cómo esta figura tuvo una actuación realmente importante, porque cuando el presidente Arturo Alessandri y la Comisión Constituyente estaban discutiendo la Carta Fundamental, estaba saliendo de carácter parlamentario, que era lo que no quería Alessandri. Pero los miembros de la Convención pensaban que tenía que ser así. Y fue el general Mariano Navarrete el que dijo en una de las sesiones que Chile no debía volver a la orgía parlamentaria, que eso no lo aceptará el país ni las instituciones que lo componen. Y finalmente Chile adoptó un régimen presidencial y no de carácter parlamentario, y por eso yo creo que este es un libro notable que vale la pena conocer. Mi actuación en las revoluciones de 1924 y 1925, el general Mariano Navarrete, con edición y presentación además de René Millar Carvacho, parte de la edición de Centro de Estudios Bicentenario en su colección Memorias Militares, absolutamente recomendado, porque claro, al cumplirse 100 años es muy interesante revisitar esos momentos estelares, podríamos parafrasear, de la historia nacional, que han servido tanto también para poder entender las dinámicas de cómo se va construyendo, ¿cierto?, la historia de la República. Alejandro San Francisco, doctor en Historia de la Universidad de Oxford, además académico de la Universidad de San Sebastián y director de formación del Instituto República,
muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este Jueves de Historia. Doctor Acosta, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta edición. Y gracias a todos los que también nos han seguido por redes sociales, por nuestro canal de YouTube. Y no olvide que mañana nos encontramos nuevamente a la 1 de la tarde aquí en Radio Agricultura para nuestra última edición semanal de Nuevas Voces. Quédese acá porque ya viene Deportes en Agricultura. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.